De preferencia, me quedo con la opción de saber lo menos posible del autor que vaya a leer por primera vez. Más que capricho, es un escape al prejuicio inevitable que puede manchar, incluso más de lo que viene manchada de nacimiento, la opinión o la crítica que deje tal lectura. ¿Qué sucede con la novela que comentaré a continuación? No sabía lo más mínimo de ella, no me leí ni la contraportada, pero mentiría si dijera que mi opinión es una tabula rasa, porque cada vez que me encerraba en el libro no dejaba de mirar de reojo a ese elefante en la habitación. Ya saben a cuál me refiero. Su autor, Laszlo Krasznahorkai. ¿Lo pronuncié bien? Probablemente no. Se ganó un premiecillo, una cosa poca. El Premio Nobel de Literatura. Como les decía, no sabía lo más mínimo de esta novela, pero del señor Krasznahorkai, además de ser el elegido de este año por el comité sueco, tenía presente su nombre desde las casas de apuestas de años anteriores. Pero más importante aún, comentarios de alabanza desde la crítica sobre una de sus novelas en particular, que, en efecto, no es la que yo escogí para iniciarme en su proyecto literario. Pero antes de meternos de lleno a la reseña, un repasito breve de Don Laszlo y su obra tampoco hará daño. Este hombre nace en la ciudad de Gyula, en Hungría, en 1954, y es principalmente conocido como novelista y guionista. Estudió Derecho, aunque luego complementó sus estudios con otras áreas como educación y lengua húngara. Dentro de su búsqueda artística, además de publicar libros clave como han sido destacados Tango Satánico, de 1985, y Melancolía de la Resistencia, de 1989, ha colaborado como guionista para el increíble, obseso y denso director Béla Tarr. Aquí es cuando se desmayan los fans del cine rupturista mudo en blanco y negro y con la duración de una jornada laboral. Y ya para finalizar, este escritor ha sido también un gran viajero con estadías y residencias en variados países, pero sobre todo de Europa y Asia. En este último continente permaneció transitando por Mongolia, China y Japón en la década de los 90. Y aunque se podría pensar que Don Laszlo era un apasionado de las vacaciones, lo cierto es que la novela que me convoca da cuenta de ese hallazgo que obtienen muchos escritores con las estadías internacionales. Su obra se vuelve evidencia de cuánto nos puede llegar a apasionar una cultura que no es nuestra, tanto como para replicar como para ofrecer, lo más honradamente, una muestra de lo que nos marcó, nos inspiró y se inmiscuyó en nosotros, aunque en principio debiera sernos ajeno. Porque si me dijeran que esta novela la escribió Yasunari Kawabata, primer Nobel de literatura japonés, yo lo creería. Y en eso evidentemente hay un mérito grandísimo. Pero también digo desde ya, no es una novela para el gran público. Pues bien, al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río, que de aquí en adelante abreviaré con sus primeras 4 palabras, es una novela curiosa en varios sentidos. Lo primero, su historia, entendida como una sucesión de acciones por ciertos personajes, es realmente escasísima y notablemente fragmentada. Consiste en el viaje del nieto del príncipe Genji hacia cierto lugar del Japón contemporáneo, pero esta trama explícita ocupa muchas menos páginas que la descripción sobre cierto santuario, su ornamentación, arquitectura, su historia, sus interiores y la exaltación de la belleza desde los criterios de la estética japonesa tradicional. No voy a establecer cuál es el objetivo del protagonista. Sin embargo, si lo dijera no haría una grandísima diferencia, porque lo que importa, a mi parecer, es ese tributo cultural hacia el Japón ancestral, y que ese viaje mínimo del nieto del príncipe se alinee con los preceptos del deseo, la belleza y el vacío. Y puesto que esto es apenas una reseña, no ahondaré en la teoría de la estética japonesa, que me ha interesado desde hace muchos años, pero que podría quedar para un video futuro mucho más elaborado. El simple hecho de traer a colación a Genji nos supone un planteamiento de perspectiva abierta de parte de Don Laszlo. Ese Genji del clásico de clásicos, Genji Monogatari, en español, la historia de Genji no es una referencia que pueda pasar desapercibida para un lector oriental, pero podría esquivar a un lector occidental, que quizás esté interesado en leer literatura de Europa del Este y no japonés. A Don Laszlo no le importa, no es condescendiente con ese público, no enterado de tales referencias ni tales obras con estéticas tan diferenciales con respecto al otro lado del mundo.
Lo que supongo que este autor húngaro quiso hacer fue escribir una novela japonesa. Y no quiero caer en discusiones que solo dan para polémicas sobre la apropiación cultural. Por eso quise entregar esos datos sobre las estadías del autor en territorios como Japón y otros países próximos. Detrás de la confección de esta novela me parece que hay un trabajo excepcional para consolidar una escritura que es a la vez una inmersión en otra visión del mundo. Eso es increíblemente complejo. Es hacer frente a lo que se nos inserta de nacimiento. Porque el que diga que se formó a sí mismo en todos los sentidos no es más que un mentiroso. Entonces lo que ha hecho este condecorado novelista ha sido empaparse de esa programación literaria ajena, y no solo literaria, es otro modo de ver lo que es bueno, lo que es bello y lo que es satisfactorio. Hay en su trabajo de la prosa y en la obsesión por la observación de lo estático, de la fugacidad, que en la descripción parece ser una eternidad, una admiración mayúscula por ese país en que se contextualiza la narración. Y podría recordar a obras impresionantes, además del Genji Monogatari, a El libro de la almohada, en la que se ha dicho que es la primera novela japonesa y que expone una serie de reflexiones sobre lo bello, también fragmentarias. Y si nos vamos a la época moderna, me trajo a la memoria a La pandilla de Asakusa, de Yasunari Kawabata, que ya mencioné anteriormente. No porque sus argumentos se parezcan, sino porque son novelas que conceptual, lingüísticamente, incluso rítmicamente, pueden echarnos para atrás como lectores, no solo por lo cultural y su distancia, sino por necesidades de lectura contrastantes con lo que nos ha supuesto la contemporaneidad. Y aquí viene el lado B de la cuestión. Todo lo que he dicho, ¿conforma una novela entretenida? Es problemático. No estamos ante una novela fácilmente digerible para nada. Su forma descriptiva puede recordarnos, durante algunos capítulos o sucesiones de capítulos, a un estilo enciclopédico y otras veces ensayístico. Es una novela que te empuja a admirarla en su construcción, forma y las ideas que defiende en su ejecución misma. Sin embargo, si no te interesa la literatura japonesa, es muy probable que te cueste hallarle mérito. Si nunca has leído a Krasna Horkai, difícilmente sea una novela a la que tildaría de cautivadora para proseguir con su obra. Sobre todo ahora que me encuentro leyendo Tango Satánico y es diametralmente distinta en tantas aristas. Paréntesis, si gustan me dejan en sus comentarios si desean una reseña de Tango Satánico, si es que alguien llega a ver este video alguna vez. Sigo. Y por supuesto, para los lectores dedicados a novelas más expeditas, asentadas en lugares comunes y aceleradas por la necesidad de consolidar un ritmo enganchante, no digo esto de modo peyorativo o por si las dudas. A esos lectores muy difícilmente esta novela les vaya a producir la motivación necesaria, precisamente porque Al norte de la montaña rehuye de esas categorías que han sentado a la base de la literatura de masas contemporánea. Esta fue para mí una novela interesante, atrapante en sentidos hondamente opuestos de los que me podría atrapar un thriller. Así que no dejo de recomendar esta novela, que no es demasiado larga, poco menos de 150 páginas en la edición de la editorial Acantilado. Pero reitero la gran cantidad de matices que cabe considerar al acercarse a ella. En el mundo hay libros como lectores y gustos, incluso más libros posiblemente. Así que la invitación queda hecha para quien se sienta convencido de incursionar en esta inusitada propuesta narrativa. Personalmente no me gusta poner una calificación o nota, porque no quiero que eso sea lo que quede de este video, que una cifra se grabe en el espectador como un resumen absolutista. Más bien, lo que me impulsa son las razones y argumentos que a mi parecer podrían sostener que alguien anote alguna vez Al norte de la montaña en su lista de lecturas próximas. Son esas explicaciones, esas vueltas, esas reflexiones en el límite entre lo sublime y lo soporífero y lo que deseo que quede. Gracias por llegar hasta acá. Esto fue ¿Qué se lee cuando se lee? Y si no es mucha molestia, dejen un like, un comentario y suscríbanse. Todas esas cosas que se suelen mendigar por estos lares. Cuídense y hasta una próxima lectura. La tradición siempre se mantenía viva. La tradición era la guía exclusiva hasta del último ejemplar producido, es decir, el libro y, por tanto, los tesoros de este kiosco habían sido creados por la tradición y eran conservados por la tradición. Lo cual no quiere decir otra cosa que el seguimiento natural, disciplinado, pero siempre flexible de los preceptos de una práctica basada en la experiencia, de los procedimientos y de los maestros más consecuentes.
Y en última instancia, la simple confianza en que la tradición existe, en que la tradición se basa en la observación, en la repetición y en el respeto al orden interno de la naturaleza y en la naturaleza de las cosas, y en que ni el sentido ni la limpieza de la tradición pueden ponerse en duda.